Radio María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan con una dosis de actualidad. Conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio María y del canal de YouTube de la Pastoral UC. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Fe, esta tarde de miércoles. Carmen Villa, ¿qué tal? Hola Manuel, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema importante y muy actual en estos tiempos de pandemia. ¿De qué se trata, Manuel? Sí, pero no sé si te ha pasado a ti que no has podido ir a un cumpleaños o que has tenido un cumpleaños o que no has podido ir a un matrimonio y lo has visto online. Me pasó hace muy poco y el matrimonio estaba a pocos metros de mi casa y Era lo como tuve en que tu ver por casa. Zoom. Sí, o no sé si te ha pasado, no sé si te ha pasado que has tenido que participar en un funeral, o que También. vienen muchos que han perdido su ser querido, algún ser querido en este tiempo, no han podido participar presencialmente y han tenido que despedirse por una transmisión de streaming. O muchos no han podido ir a almorzar donde la abuela el fin de semana, el domingo, que era una tradición familiar. Bueno, es que nuestra ritualidad, nuestros ritos, se han tenido que reinventar y se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, a la que se ha visto enfrentada el mundo entero, y nuestro país no ha sido la excepción. Por eso, en el capítulo de hoy, queremos hablar con Pedro Meje, que es profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica. Pedro, muy bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Nosotros también, pues. Y estamos también con el padre Gonzalo Guzmán, que es académico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica y es también experto en liturgia. Bienvenido también, Gonzalo, al programa. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Carmen. Un saludo también al profesor Pedro. Una alegría estar con ustedes y gracias por invitarme a hablar de este tema que sin lugar a duda se ha visto tan influenciado por la pandemia. Así que gracias por la oportunidad. Bueno, yo quisiera empezar preguntándole a Pedro la importancia de los rituales en la vida diaria. ¿Por qué es importante que una persona tenga ciertos rituales que lo ayuden un poco a ordenar su día y a darle un sentido? ¿Qué más importancia encuentra usted en los rituales? Bueno, primero hay que decir que somos una especie bastante particular, esta que llamamos Homo sapiens sapiens, porque tenemos una característica que parece que es única, que es la conciencia del tiempo. Y esa conciencia del tiempo está muy relacionada, por supuesto, con nuestro lenguaje, con el verbo, ¿no? Somos el único animal que nos comunicamos a través de un sistema que usa verbo, es decir, hay un pasado, hay un presente y hay un futuro, más todas las sutilezas que están asociadas, ¿no es cierto?, a esta capacidad de expresar y comprender el tiempo. Y uno de los grandes desafíos de nuestra especie es qué hacer con el tiempo. Y se ordenó, para decirlo de manera bastante sencilla, a partir de dos tipos de tiempo. Hay un tiempo que es profano, en un sentido muy amplio, un tiempo de la cotidianidad, de la regularidad, de lo que uno hace siempre, y hay un tiempo que llamamos sagrado, que tiene que ver con momentos especiales, que muchos de esos momentos sagrados, por supuesto, están asociados a la divinidad, a lo religioso. Y el hombre necesita entonces superar esta angustia de sentirse en el tiempo, que es algo que nos particulariza, a partir de cortes en el tiempo. ¿Y cómo cortar el tiempo? A través de lo que llamamos ritual. El ritual es un corte de la cotidianidad, es un acto de subversión del tiempo, donde esa cotidianidad plana, angustiante, monótona, homogénea, la quebramos a partir de una performance, de una manera de actuar particular, y generamos lo que llamamos el ritual. Sin rituales, sencillamente nosotros enloqueceríamos, para partir diciendo, es decir, tiene una función psicosocial básica de sobrevivencia. No es una cuestión de sencillamente
que nos entretengamos en el ritual o nos parezcan especialmente alegres o dependiendo del contexto, sino que es fundante a nuestra posibilidad de sobrevivencia psíquica. Si no tuviéramos ritual, el tiempo estaría en esta homogeneidad perpetua y constante y monótona, y evidentemente las posibilidades de enloquecer a partir de esa homogeneidad son evidentes. Por eso los rituales de todo tipo, hasta de las conductas ritualizadas, que son esas conductas que uno tiene esos pequeños ritos personales y particulares que quiebra, que rompe la cotidianidad y que le permiten en definitiva un espacio de la subversión del tiempo. Entonces los rituales, más allá de su sentido profundo que puedan tener los diferentes rituales, nos permite sobrevivir en esta conciencia del tiempo, que es algo bastante aterrador. Qué impresionante lo que dice Pedro. En el fondo, estos rituales que se transforman como en unos hitos que cortan el tiempo. Pero a mí me interesaría preguntarle también, en esa misma línea, al padre Gonzalo, el concepto del tiempo en los rituales. Yo participé hace unos años en la fiesta La Tirana, poníamos el ejemplo antes de partir grabando el programa, y me impresionaba porque ellos hablan de que tú entraste a La Tirana en la fecha de la fiesta La Tirana y entraste a un tiempo totalmente distinto, que ellos denominan el tiempo mítico. En el tiempo mítico todo puede pasar de partida, pero todo lo que pasó antes y lo que va a pasar después cuando tú salgas de la fiesta de La Tirana no importa. No importa lo que pasa afuera. Yo fui y estaba a la final del Mundial de Fútbol en ese minuto. A nadie le importaba. Ellos estaban viviendo la fiesta de La Tirana. Y en el fondo, cuando uno entra a un rito, no importa qué clase de rito, uno entra a un tiempo distinto. ¿Nos puedes explicar, padre Gonzalo, el concepto del tiempo dentro de los ritos? Gracias, Manuel, por la pregunta. Antes de decir eso, una cosa que dijo el profesor Pedro que me parece súper importante para nuestro tiempo. Se ha dicho, y lo hemos escuchado en la televisión también, y lo hemos visto reiteradas ocasiones ahora a raíz de la pandemia, que la enfermedad de nuestro tiempo es la depresión. Y hay algo que tiene que ver con los rituales, porque la sociedad contemporánea, y la sociedad, sobre todo esta que ya se llega a llamar centennials, es decir, la que es hija de la tecnología, de estas redes que se conectan, ha logrado borrar los límites necesarios de la vida. Y vivimos en un sinfín de tiempo homogéneo, y ha logrado borrar ciertas ritualidades necesarias, a veces cumpleaños, a veces graduaciones, cosas como, por ejemplo, el estudio cada vez se extiende más, o etapas que las etapas no están logrando terminar. Y eso ha producido un impacto en la psicología muy grande. Y ahora con la pandemia, por supuesto que tiene un impacto en la persona, porque los ritos como graduaciones de colegio, graduaciones de universidad, ritos como en el trabajo, etcétera, no van a estar. Y eso afecta. Ahora, respecto a tu pregunta tan interesante, yo la voy a tomar desde la teología, en un aspecto, y en otro aspecto, tomarlo un poco sobre el tiempo en los ritos. Podríamos decir que aquí existe el tiempo, ya no solo el rito, el tiempo profano de lo cotidiano y el tiempo ritual. Ahora, en algunas ocasiones el tiempo ritual no se ve afectado por lo externo, es como un paréntesis y que se hace necesario. Pero es bien importante que ese paréntesis tiene como resultado una resignificación del tiempo vivido y del que viene. Mira, algo muy simple, no vayamos a algo tan lindo y complejo como la fiesta de La Tirana. El café, el rito de la pausa del café a media mañana en el trabajo, te viene a resignificar lo que tú venías haciendo y te lanza para la segunda parte del trabajo, con la conversación que tuviste, te desahogaste, etc. Bueno, eso mismo llévalo a lo sagrado. Pero ¿qué es lo que sucede con los ritos de la Iglesia Católica, la liturgia? Son el lugar del encuentro de dos temporalidades. El tiempo que nosotros llamaríamos cronos, cronológico, el de la hora,
Y otro tiempo, que es el tiempo de Dios, que en la Sagrada Escritura viene definido como el tiempo, como con la palabra kairos, el tiempo de salvación. Entonces, para nosotros, cada vez que celebramos en la Iglesia Católica la Sagrada Liturgia, lo que se produce es el encuentro entre el cronos, esta temporalidad humana que no podemos renunciar a ella, con el kairos, que es el tiempo de salvación. ¿Y cómo se produce ese encuentro? Gracias a los ritos. Y por eso es que son muy importantes. Entonces, ¿por qué hace esto? Si veníamos hablando que ya humanamente un rito, por así decirlo, del tiempo cotidiano, de la profanidad, es capaz de resignificarte la vida, ¿cuánto más aún puede resignificarte la vida una celebración, un rito, que ya no solamente está involucrado el tiempo humano, el cronológico, sino que además está involucrado el tiempo de salvación, el kairos, el divino? Entonces, es muy bonita tu pregunta sobre el tiempo en los ritos. Es muy interesante porque yo les decía antes, mientras preparábamos el programa, que para mí algo que es un rito sacratísimo, que a mí no me lo pueden tocar, es el almuerzo de todos los días. Y hoy día, por ejemplo, estaba almorzando y tenía media hora para almorzar. Y la verdad es que en un minuto miro la hora y digo, son las 1:54. Me quedan 6 minutos. El resto lo voy a tener que correr. ¿Cómo puede ser? Porque en el fondo estaba tan concentrado en el almuerzo que el tiempo de afuera se había parado, pero había seguido avanzando, digamos. Que es en el fondo esa dinámica que tiene el tiempo en cada rito, que el tiempo de afuera no para, el tiempo de afuera sigue Claro, igual. esa es la gracia de los ritos, que el rito te hace entrar, podríamos decir, por instantes, en una atemporalidad. Y si hay un anhelo del ser humano, es no saberse finito, y la clásica, por así decirlo, la expresión mayor de finitud del ser humano es el tiempo. En cambio, la ritualidad te hace sentir atemporal, infinito. Y eso es muy potente para la persona. Sí, yo pensaba en la línea de lo que contaba Manuel, de cómo para él, por ejemplo, el tiempo del almuerzo es tan importante. Cada quien tiene como sus rituales que son importantes y que también dependen mucho como de la personalidad de cada uno. Y les contaba un poco fuera de los micrófonos que para mí, desde que vivo en Santiago, el metro tiene un significado especial porque me transporta a muchos lugares y además ahí aprovechaba y leía noticias y escuchaba podcasts y ha sido dificilísimo, a pesar de que ese mismo tiempo de desplazamiento lo tengo en mi casa, que emplearlo para eso, para lo que hacía cuando me desplazaba, que era oír noticias y claro, me despertaba y hacía mis oraciones y luego iba al metro a ver qué estaba pasando para llegar al trabajo sabiendo qué pasaba en el mundo. Y igual que Manuel, la desaparición de ese espacio ha sido difícil y ahora me toca ver en qué momento leo noticias a pesar de que estoy todo el día en la casa. Y con respecto a eso le quería preguntar a Pedro cómo impacta que de un momento a otro, porque aquí por lo menos en Chile fue un día para otro dejamos de ir a los trabajos. Yo me acuerdo, el 16 de marzo fue el último día que yo vi a mis compañeros y que estuve en mi oficina, desde ahí no los veo. ¿Qué impacto genera esto que de un momento para otro estos rituales desaparecen y que nos tuvimos que reinventar y que así llevamos ya más de 5 meses? El impacto es enorme y las consecuencias seguramente las vamos a ver después de un par de meses de salido de la pandemia. Pero evidentemente estamos llenos de excusas y de objetos ultra sofisticados precisamente para generar comunión. Vamos a tomar el ejemplo que nos habló Manuel de la comida. Lo importante evidentemente en la comida no es la alimentación, sino comeríamos de cualquier forma y cualquier cosa, sino que la comida es el momento preciso de la conjunción de las personas
a partir de un objeto que es el alimento. Se supone que el alimento tiene dos caras. Una es alimentar y otra es envenenar. Y esas dos caras, evidentemente, que tiene todo alimento, un elemento te puede alimentar o envenenar, en el acto del comensalismo es la conjunción de las personas a partir, ¿no es cierto?, de el comer en conjunto la misma comida. Eso supone una alianza que te asegura que tu vecino, al comer lo mismo que tú, no te va a envenenar. Y ahí está el acto, por ejemplo, ritual de los dos vasos que se chocan y que hasta hace muy poco uno vertía parte del líquido del vaso de uno en el vaso del otro, de manera de asegurar que no te estaban envenenando dentro de ese mundo del comensalismo. Ese tipo de rituales, ¿no es cierto?, son indispensables para afianzar la alianza entre las personas, ¿no? Y las comidas que tenemos, almuerzo, once, como decimos en Chile, ¿no es cierto?, tienen que ver que tú te reúnes y ocupas como símbolo esa parte de la alimentación que es el compartir algo vital sin una estrategia del envenenamiento. Y evidentemente la pérdida de esos rituales, los almuerzos en común, los tés en común, el café en común, es eso de decir, somos una comunidad que no se envenena, sino que se alimenta y genera entonces ahí una alianza muy profunda. Perder eso, por mucho que se esté, ¿no es cierto?, en el Zoom y uno vea los platos y qué sé yo, no está esa delicadeza y esa profundidad del compartir la materialidad ahí mismo. Y evidentemente el mito pierde fuerza, ¿no? Pierde fuerza y pierde alcance al no tener la materialidad del compartir el alimento no envenenado. Así que creo que el impacto va a ser muy grande. Y el rito tuyo, ¿no es cierto?, de ir en el metro supone una situación especial donde tú estás en algo que se está moviendo, eso no es habitual. Entonces tú elegiste un espacio extraordinario y especial, que es un asiento que se mueve a gran velocidad, y ahí generas tu rito personal. Te fijas que tú por lo general cuando estás sentada no te estás moviendo a gran velocidad. Entonces es un momento estupendo, ritual, donde quebraste la continuidad de la silla quieta por la silla móvil, y ahí estableciste un rito, te fijas, privado, que te corta, ¿no? Eso que hemos hablado del terror al tiempo monótono. Yo me quiero tomar de unas palabras que habló el profesor Pedro, aplicarlo a la fe. ¿Qué es lo que ha pasado con las comunidades católicas hoy? Nos hablaba Pedro de la ritualidad del comer. Está muy estudiado que Jesús, gran parte de los evangelios, era Jesús comiendo con sus discípulos. Bueno, llévenlo ustedes eso a que en una cena Jesús instituye la Eucaristía. Entonces, la misa o la Eucaristía es mucho más que simplemente el pan consagrado. Esa es la presencia de Cristo, pero es Él lo que precisamente nos hablaba, es la conciencia de que tenemos una alianza entre todos, alianza entre Dios y alianza entre todos los que estamos ahí, y que se manifiesta de muchísimas maneras, en la comida profana haciendo un brindis, en la Eucaristía con el saludo de la paz, por ejemplo, o comiendo de un mismo pan, lo ideal de una Eucaristía que sea un mismo pan, pero eso llévenlo, así como nos decía el profesor, el afecto que produce en la persona en la vida cotidiana, llévenlo a lo que produce en la persona creyente. O sea, ese rito de comensalidad de la alianza entre Dios y su pueblo, y que les da identidad y lo sostiene, ya no está. No está. Y por eso ha sido muy complejo, muy complejo. Y voy a dar un paso más, nuevamente tomándolo de lo que nos decía Pedro. Hoy en día vemos plagado de Eucaristías y de celebraciones internet. Hay un tema que es muy importante y que hay que cuestionárselo, y gracias a Dios en mayo del próximo año va a haber un congreso al respecto a raíz de esta pandemia. La corporeidad como necesidad para los ritos sacramentales. Y eso es muy importante, porque
a veces es bueno que lo pensemos, que lo reflexionemos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Aquí no se trata de si cumplió o no cumplió un precepto, un mandamiento, no. Pensémoslo teológicamente. Estamos llamados a reflexionar sobre qué significa estar presente de modo corpóreo en un rito sacramental. Y eso es lo que le va a constituir y va a ser determinante hoy para que pueda haber un sacramento. Fíjense ustedes que para que los sacramentos existan, Dios tuvo que tomar cuerpo. Dios tuvo que tomar cuerpo. En el cuerpo de Jesucristo de Nazaret. Entonces, estos sacramentos dependen necesariamente de la participación corpórea. ¿Y qué te parece a ti Gonzalo, la multiplicación de celebraciones online o de misas online o de sacramentos online? Vi hace un tiempo una columna re interesante que la firmabas tú, no una columna, un artículo más bien, que lo firmabas tú con el profesor Guillermo Rosas, también de teología, que hablaba un poco del tema. ¿Nos puedes contar un poco cuál es tu visión desde la teología litúrgica? A ver, yo soy profesor de liturgia y soy párroco al mismo tiempo. Y eso es bien importante porque tengo que responder a dos realidades. Desde la teología litúrgica es muy difícil hoy, gracias al Vaticano II, comprender una celebración eucarística sin el pueblo. Eso es muy complejo. Y eso quiéralo o no, el que ha profundizado y entrado en lo que... Fíjense ustedes que Sacrosanctum Concilium, que es el documento del Concilio Vaticano II para la liturgia, al momento de definir los sacramentos, dicen que son el ejercicio del pueblo de Dios, donde los signos sensibles significan. Miren ustedes, no lo van a entrar a explicar aquí, pero estamos celebrando sin el pueblo de Dios presente y por supuesto decimos que el sacerdote lo hace presente. Entonces, desde el punto de vista teológico, es complejo. Pero por el otro lado, está el tema pastoral. Y también me doy cuenta de que, al menos en mi parroquia y en otros lugares, la comunidad, y probablemente responde a lo que recién hablábamos, la comunidad necesita el sentirse vinculado de algún modo a Dios y sentirse vinculado al ser comunidad, parroquia tanto, parroquia cual, parroquia tal. Entonces, es un difícil equilibrio, debo decirlo. Para mí es un difícil equilibrio. Yo celebro todas las tardes la Eucaristía y la transmito por internet, me doy cuenta que hace un bien enorme de modo pastoral, pero también tengo que ser honesto y decir, y de hecho estoy escribiendo ahora un artículo sobre eso, es decir, primero de que internet no lo sé, lo dejo abierto, me baja la duda si internet es el lugar para la sacramentalidad de la iglesia, y también me deja la duda, me interroga, si con este retorno a la misa solo el sacerdote, sin el pueblo y conectado a través de un medio de comunicación, sí, pero sin el pueblo presente, no es un retroceso teológico que el Concilio Vaticano había venido a superar. Interesante discusión, Gonzalo. Yo también he estado dándole vuelta al tema mientras hago zapping por las misas online, el sacerdote que se contesta a sí mismo, o que va y proclama las lecturas. Es complejo. Y lo más complejo de todo es la comunión. Imagina una comunidad también que no está presente físicamente. Claro, y es la comunión. Primero, o sea, la Eucaristía y los sacramentos son lugar de comunión de la comunidad, entre la comunidad y Dios. Claro, digamos, como no un está. encuentro, para que se entienda. Lugar de encuentro. Y la comunidad no está. Y por otro lado, anda a la expresión más alta, porque uno dice ya, puedo satisfacer hoy con Zoom el que uno lea las lecturas por acá, el otro, que mete otro problema, el problema si el tiempo y el espacio virtual son tiempos y espacios celebrativos litúrgicos. Otro tema complejísimo. Pero anda tú a tan sencillo como al momento de comulgar. ¿Cómo no va a ser verdaderamente duro, difícil, que yo,
sacerdote, comulgó eucarísticamente, y el otro que está en su casa, que siguió toda la misa, no pudo. Se Eso quedó es muy mirando. fuerte. ¿Ah? Claro, fuerte. Es fuerte. Entonces, por eso es que uno tiene que, no digo que se haga o no se haga, sino que creo que en la universidad nos toca reflexionar al respecto, pensarlo. Bueno, yo le quería preguntar a Pedro, así como en la vida de fe son necesarios muchos rituales, es necesario la presencia física de uno en ciertos, digamos, en la misa y en otro tipo de ceremonias en la que se construye comunidad, como decía el padre Gonzalo, y que hace parte de esa presencia real que ahora es virtual. Yo quería preguntarle a Pedro, análogamente, ¿cómo sucede eso en la vida cotidiana, en la vida familiar, por ejemplo, esa pérdida de presencia física, qué tanto está afectando en esos rituales de la familia o en esos rituales del trabajo, donde estábamos acostumbrados a vernos, donde compartíamos en la cotidianidad un montón de cosas que ahora hay que hacer el esfuerzo adicional de llamar, de conectarme, de que sí me esté funcionando mi internet y el de mi interlocutor? Bueno, yo creo que aquí hay un desastre que yo llamo cibernético, y tiene que ver con una confusión que por ahí por el año 50 y los 60, un grupo de nerds nos metió en la cabeza de que la comunicación era información. Y esa tesis, que, bueno, hemos combatido desde la lingüística, ¿no? Los lingüistas y los antropólogos y los sociólogos y varios teólogos, también agradezco al padre su lucidez en relación a este tema, es que la comunicación no es información exclusivamente, eso es una parte de la información, de la comunicación. Un sistema comunicativo como el nuestro es altamente sofisticado. Tiene que ver con mecanismos tan sutiles que todavía no logramos, ¿no es cierto?, identificar, y que tiene que ver con la presencia de la persona, los gestos, los aromas, los movimientos, las inflexiones de la voz, que no están mediatizadas por un canal, ¿no es cierto?, como es Internet y como es línea, hacen que haya una pérdida fantástica de la comunicación. Nunca va a ser lo mismo. No sé qué máquina inventarán en Silicon Valley o en esos lugares horribles para intentarlo. Pero la comunicación no es información, es mucho más que eso. Y esta, evidentemente, estar frente a una pantalla plana que corta, discrimina, en definitiva, que se va a comunicar, hace que la relación comunicativa sea bastante raquítica. Se pierde mucho. Y montones de situaciones como las que reflejaba el padre, ¿no es cierto?, evidentemente son precarias en términos del vínculo. Y creo que la religión cristiana entiende maravillosamente bien eso del tocar, del cuerpo de Cristo como cuerpo. Es decir, hay rituales de tocación, del tocar, que son fundamentales, que son formas de comunicar. Es decir, cuando se da la paz, ¿qué siente uno? Siente el calor, el frío, la textura de la mano. De hecho, nuestro sentido más desarrollado es el tacto. No hay ritual que no apela al tacto. Y si no está el tacto, el ritual ya sale medio pifiado. Es lo que no podemos hacer ahora, de hecho. No podemos... Exactamente. Cuando en la misa, ¿no es cierto?, ese momento de dar la paz es un momento de gran dramatismo donde el tacto asume el control comunicativo, más que la palabra, más que la vista. Y parece indispensable, ¿no es cierto?, igual en la comunión, el tacto, va a sonar un poquito hereje, pero el sabor, que no es una cosa culinaria, sino que tiene que ver con que se ha elegido durante siglos la sofisticación de la hostia en términos de su textura. Entonces, creo que evidentemente estamos en una situación extrema y de emergencia, y estamos tratando de hacer lo posible, ¿no es cierto?, por comunicarnos, pero no confundamos información con comunicación, que ha sido una de las grandes desgracias de la posmodernidad, ¿no es cierto? Es mucho más que eso. Yo Pedro, quiero sumarme a eso que estaba diciendo el profesor Pedro, perdón que me sume, pero es que es muy importante porque
Las celebraciones de nuestra iglesia no son solo información. Si yo te quiero dar información, hago una catequesis. ¿Bien? Exactamente. Te hago una catequesis. En Escribes las un paper. escribo un paper, yo escribo un artículo y te lo doy. Toma, hago un PPT. Las celebraciones de la iglesia son un lugar, un templo, las luces son el aroma del incienso, son el sentirse con otro, el caminar junto, el cantar junto, son los colores de las vestimentas, son las flores, son los cirios, el gusto del pan, eso tiene mucho, el vino. Entonces, y eso también es una invitación a todos nosotros los sacerdotes a cuidar de que nuestras eucaristías, en pandemia, post pandemia o pre-pandemia, no importa, no son solo un conjunto de palabras y una información que yo doy. Es verdaderamente un encuentro significante que transforma la vida gracias a un lenguaje simbólico maravilloso que Jesús quiso que asumiéramos. ¿Sí? Entonces, qué bueno escucharlo porque es verdaderamente de una riqueza muy... La música, ¿para qué decir la música? Aquí se pierde en internet la música, por mucho que me ponga algo grabado. No es grabado, es la voz del pueblo el que está acá. El que canta desafinado no importa, pero es la voz Mejor. del pueblo. ¿Te digas? Entonces, Claro, más representativo de la realidad. Claro. pero claro, pues, claro, que me da gusto escucharlo porque yo creo que tenemos que volver a recuperar como iglesia el concepto de celebrar como una expresión de comunidad, de alianza que corre a través del lenguaje de los ritos y de los símbolos que son maravillosos. Yo creo que el profesor Pedro hablaba de algo al principio que me interesó mucho. Yo me acuerdo en mis clases de, puede haber sido ética de las comunicaciones o teoría de la noticia, alguna cosa en periodismo, que leímos a Hannah Arendt. Hannah Arendt hablaba en el texto que se llama Communication for Citizenship, puede ser, si no me equivoco, estoy inventando, pero puede ser que No se llame importa. así. Decía que la comunicación, los relatos construyen la comunidad. Y dentro de esos relatos, los rituales sociales son claves, son fundantes. Y Byung-Chul Han habla de que en este último tiempo han venido desapareciendo los rituales sociales. Y ahora con esta pandemia, muchísimo más. O han ido cambiando, reinventándose. ¿Cómo influye eso, Pedro, en una sociedad como la nuestra? Bueno, yo creo que lo bueno de la pandemia, es decir, evidentemente los rituales han sido redefinidos, estamos sometidos a una presión del tiempo, sentimos este tiempo agobiante y ahí los niveles de estrés precisamente porque nuestros rituales se han depreciado de manera importante. Pero es interesante lo que dice Hannah Arendt en el sentido de que el ritual permite unir a través de prácticas muy específicas a las personas en una situación especial donde hay una especie de desenmascaramiento de tu imagen normal cotidiana. De ahí ciertas particularidades del rito como puede ser el trance. Es decir, y en una misa, por ejemplo, algo así como que uno se sincera, ¿no? Y eso es muy importante en términos de nuestra posibilidad de sobrevivencia en este mundo tan exigente. Así que lo que dice el padre me parece, y espero que la iglesia lo promocione de manera muy fuerte, esto de la celebración. La celebración, te fijas, es necesariamente un momento donde uno como sujeto se sincera, ¿no? Se muestra más, ¿no? El mundo es amenazante, pero los rituales son espacios protegidos donde es posible, ¿no es cierto?, estas situaciones de celebración que de alguna manera nos permiten expresarnos de manera, valga la redundancia, más, la palabra no me gusta mucho, pero sincera, donde el sujeto exterioriza ciertas
precariedades, ciertas necesidades y ciertos anhelos en un contexto protegido. Por eso yo creo que en el caso nuestro, ¿no es cierto?, en momentos difíciles se va ese espacio de protección, ese espacio de cuidado, ¿no?, donde está la comunidad y se siente más libre de expresarse en términos de lo que sinceramente te está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, el maravilloso acto de la confesión es un espacio de hipersensibilidad, ¿no?, donde el sujeto se devela frente a la divinidad, ¿no? Eso yo creo que es muy importante y que Internet evidentemente no permite esos estados tan de exposición, ¿no? Los ritos también nos exponen como sujetos, ¿no? Los ritos de iniciación, por ejemplo, donde los sujetos se inician, son sujetos totalmente expuestos a la fuerza del ritual. Pero también puede entenderse como ritual, por ejemplo, ahora que se ha vuelto a hablar porque quedan alrededor de 70, 60 y tantos días para el plebiscito, por ejemplo, una elección política. Sí. También es un ritual. Absolutamente. Sí, sí. Sí. No se vota todos los días, de hecho, te fijas, y hay un despliegue fantástico Claro, donde... Sí. tiene también ese espacio donde uno está protegido. Mientras Pedro hablaba, yo me imaginaba el momento en que uno se mete a la cabina donde se vota, Exacto. Con y tu donde tarjetón, con tu papeleta. uno simplemente votando. Claro. Es un espacio de expresión, te fijas, muy protegido en la votación y que tiene que ver con una comunidad entera que se moviliza a partir de una estrategia ritual. ¿Te fijas? Está todo, el ritual de la votación tiene todos sus protocolos, ¿no es cierto?, muy, muy establecidos, de manera que el ritual funcione de manera óptima. Sí. Yo quería A lo que preguntarle quería al decir padre... yo, perdón, Sí, perdón, muy breve, es que sí, tal vez la adelante. pandemia nos ha permitido precisamente darnos cuenta de la importancia de esto y de ahí lo iluminado de ustedes de hacer este programa, en el sentido de, gracias a esto estamos pensando de manera seria el tema ritual, ¿no? Tal vez sin pandemia hubiera, como dice el padre, seguido este deterioro hacia la pérdida de las celebraciones que me parece catastrófico. Sí. Sí, y gracias a esto, sí, nos hace valorar cosas que eran muy cotidianas y que ni siquiera pensábamos, ay, qué bueno es esto, sino o sea, valorarlo porque muchas de esas cosas ya no las tenemos. El almorzar, el ir en metro, el tomarse un café con un compañero era algo tan cotidiano que ni siquiera decíamos, gracias Dios por este espacio, porque era obvio que lo teníamos y ahora eso obvio ha desaparecido, pero lo podemos valorar. Yo le quería hacer una pregunta al padre con respecto a todo este tema que usted toca, que me parece interesante, de las misas por internet. Creo que la pandemia llegó muy rápido y si hubiéramos sabido, no sé, en agosto del año pasado que se venía una pandemia en marzo, pues habría habido mucho tiempo para prepararnos y decir, ¿y entonces cómo le llegamos a los fieles? Pero fue como que de un día para otro, pues por internet. Pero... si bien yo valoro mucho el esfuerzo que hacen los sacerdotes, de verdad, incluso muchos que no sabían manejar redes sociales y que ahora tienen su cuenta en Instagram y muchísimos seguidores, lo valoro mucho, pero quería preguntarle, padre, además de la Eucaristía, de ver la Eucaristía por televisión, que usted dice, obviamente no es lo mismo, ¿qué otros rituales que pueden ayudarnos a acercar a Dios, como a alimentar ese deseo de Dios y a tener hábitos de oración, que no necesariamente sea la Eucaristía por internet? Gracias por la pregunta. Yo también valoro mucho a muchos hermanos sacerdotes que veo que estamos, porque yo también tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano y gracias a Dios que en la parroquia hay una persona que es experto en comunicaciones y en informática y me montó el sistema. Pero, a ver, yo quisiera agregar algo. Todos nosotros hemos recibido por el bautismo lo que se denomina el sacerdocio bautismal, el sacerdocio común. Eso es lo que nos da el bautismo, el injertarse en el sacerdocio de Jesús. Y este sacerdocio se ejerce, no solamente, pero se ejerce en las celebraciones litúrgicas.
Y por ejemplo, cosas que podemos hacer inmediatamente que no son Eucaristía. La Iglesia, durante más de 1000 años, la Eucaristía se celebraba el día domingo. Y yo diría que por así decirlo, casi más de 1000 años, 8 siglos, 10 siglos. Y lo que alimentaba la vida y lo que ejercía el sacerdocio del pueblo de Dios era lo que se denomina la liturgia de las horas, que es un rito maravilloso que va santificando el tiempo diario y anual. Pero el ejercicio del sacerdocio bautismal no solamente es los sacramentos y la liturgia de las horas. Por ejemplo, una linda oración en familia. Si tú me preguntas a mí, ¿es maravilloso seguir la misa? Sí, pero en este tiempo de pandemia, que un papá o una mamá, o los que estén en el hogar, los que conformen la familia, se reúnan y lean las lecturas y hagan un momento de oración en torno a la palabra de Dios, oye, eso es maravilloso, eso es precioso. Otros tienen otros ritos como son el rezo del rosario, otros tienen el rito de al levantarse en la mañana, al terminar en la noche, dar gracias o pedir perdón. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que es bien importante que si bien la Eucaristía es el sacramento principal, es el rito de los ritos, la celebración de las celebraciones, pero que como exige la corporidad, ahora no la tenemos, bueno, estamos en una situación extraordinaria. Veamos los otros caminos para ejercitar este sacerdocio. Y ahí hay muchísimos otros caminos que tenemos, como los que mencioné recién. Y hay otro más que le podemos agregar. Cada vez que un cristiano hace una obra de caridad por el que más necesita, está ejercitando su sacerdocio bautismal. Cuando yo llamo a un enfermo, cuando yo lo voy a visitar si es que puedo, cuando preparo un poco de alimento para alguien que necesita, o voy a ayudar a una olla común, o ahora estas situaciones que hay ahora, todo eso es el ejercicio del sacerdocio bautismal. Entonces, es bonito ver el internet lleno de Eucaristía, sí, pero tengamos cuidado de que la Eucaristía no es del cura, la Eucaristía es de toda la comunidad, que el sacerdote modere y preside para que toda la comunidad celebre. Pero también tengamos claro que nuestro sacerdocio que recibimos por el bautismo, ustedes y yo, todos los bautizados, se puede ejercitar de múltiples formas. Pedro quería decir algo antes No. de dar la palabra al Padre Gonzalo. No, está bien. Que lo vimos levantando la mano aquí en el Zoom. Para la gente que nos está oyendo en la radio, estamos grabando el programa por Zoom, transmitiendo el programa por Zoom. Entonces, todo un desafío, como hacernos gestos y todo eso para darnos la palabra. Es interesante lo que decía el Padre Gonzalo. A mí me pasó que yo aguanté el primer mes viendo la misa online. Y me servía muchísimo. Y la veíamos en familia en mi casa, y después nos pasaba que alguien quedaba con alguna duda de alguna lectura, de alguna cosa así, y la comentábamos. Entonces, no sé, los discípulos de Maús significaba tal cosa, y empezábamos a comentar, oye, ¿por qué Jesús decía tal cosa? ¿Por qué no lo reconocieron? Claro, pero al mes siguiente ya a muchos no nos servía ver la misa online, y nos servía más quizás agarrar la Biblia y rezar con la Biblia, y encontrar alguna palabra que sirviera, o las palabras del día, etcétera, y en base a eso poder rezar, o rezar una vez a la semana por Zoom con grupos de gente, etcétera. Hay formas, eso es interesante, o sea, no se ha perdido la liturgia de partida, ni la ritualidad, y no hemos perdido el alimento espiritual que Dios quiere dar. A mí me pidieron hace un tiempo escribir una columna que en algún minuto va a salir, no sabemos, pero yo abordaba ese tema, decía como, no estamos en la indefensión, los católicos o los cristianos tenemos con qué rezar, tenemos a Jesús, Dios nos abandona. O sea, a nosotros nos tocó una pandemia. Oye, ¿cuántas culturas o épocas les tocó pandemia? Otros lugares les toca persecución, otros lugares les toca tantos motivos distintos. Entonces, no podemos quedarnos cómodos porque teníamos la misa todos los días o la misa, bueno, ahora no nomás. Pero eso no va a poner en jaque nuestra fe, ¿te fijas? Justamente. Y tampoco va a poner en jaque la liturgia, y tampoco va a poner en jaque la celebración.
Lo que sí es importante, que ahí el profesor Pedro lo dijo, que esta pandemia nos da la posibilidad de pensar lo serio de estas situaciones que estamos viviendo, ¿ah? Desde el punto de vista de los ritos, y desde el punto de vista litúrgico también, a pensar, no es llegar y hacer celebraciones y sacramentales, porque ahí agrega un... Delante hablábamos de, perdón si me pongo un poco complejo, la densidad que tiene el estar físicamente con el otro celebrando. Eso tiene una densidad maravillosa. O almorzando también. O almorzando. Bueno, Sí. esa es la densidad que Internet no da. No da. No lo da. Bueno, uno tiene que preguntarse, las celebraciones de la iglesia, la liturgia, ¿qué densidad requieren? ¿La densidad de lo virtual o la densidad de la presencia del otro? ¿Te fijas? Ahora, que no tengamos la presencia ahora y que no podamos juntarnos para celebrar la Eucaristía, no quiere decir que nuestra fe y que no podamos celebrar de múltiples otras maneras. ¿Te fijas? Y que existen, y gracias a Dios hay. Pero son temas bonitos y creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de reflexionar al respecto. Y la idea es que ahora, después de oír este programa, también podamos seguir conversando cómo reinventar nuestros distintos rituales, nuestras distintas celebraciones. Lamentablemente hemos llegado al final de este capítulo. Queremos agradecerle a Pedro Meje, que es profesor, ahora sí lo digo bien, de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, al presbítero Gonzalo Guzmán, que es también académico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, y a todos los auditores por su sintonía. Yo les tengo que contar algo, que para mí es muy triste, pero los ciclos se cierran, las personas no son eternas, tampoco imprescindibles. Entonces quiero contarles que después de 2 años, este es mi último Café con Fe. Parto a nuevos rumbos, que en verdad es dedicarme a estudiar más para poder sacar mi carrera lo antes posible. Entonces agradecerle a la radio por darme a mí el espacio de poder conducir este programa, junto con Luis Felipe, junto con la Carmen, junto con la Sofía, y agradecerle también a la Pastoral UC por la oportunidad de haber podido estar a cargo de este proyecto durante este tiempo. Pero Café con Fe no muere, Café con Fe sigue todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, con Carmen Villa, con Luis Felipe Allende y con Sofía Berté durante las próximas semanas. Así que, bueno, no se encuentran conmigo el próximo miércoles, sí se encuentran con la Carmen, que le paso la posta para que despida el programa de hoy. Manuel, antes de despedir el programa, pues también despedirte a ti, agradecerte por el tiempo dedicado, por todo el empeño que le has puesto al programa, por el lazo que has hecho también con los oyentes y ahora con los televidentes en YouTube. Y bueno, también pues desearte lo mejor y sí, pues aquí seguimos, el equipo de Café con Fe continúa, siempre habrá pues 1 o 2 conductores que estemos pues llevando a cabo diferentes temas y trayendo invitados de diversa índole. Muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias también a los invitados y a todos los oyentes de Café con Fe. Y se encuentran con Café con Fe la próxima semana a las 6:30 en la radio y en el canal de YouTube de la Pastoral UC. Que estén muy bien. Radio María presentó Café con Fe, conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica de Chile, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Todos los miércoles a las 18:30 horas, Café con Fe, en Radio María 89.3 FM y en radiomaria.cl.